porque va a ir como con el conocimiento de causa, es decir, pues madre, yo estoy en esto inmerso o me puede pasar. Para que ese juez diga de plano quién tiene la razón. El proceso al final del día va a ser lo que nosotros ya hemos diseñado para el trámite. Estamos capacitados para defenderlo a usted frente a estas situaciones. Y cualquiera que se presente, que el funcionario judicial debe tomar la decisión en un grado de certeza. Hola, ¿qué tal? Yo soy Paulina Santis en compañía de Fernando Ordogoitia, esto es Al Derecho Podcast. En esta serie de insolvencia hemos tratado todos los aspectos importantes, relevantes, trascendentales. Solo nos queda uno que yo creo, me atrevo a afirmar que si entran a redes sociales no creo que encuentren mucha información al respecto porque es técnico. Sí. No es general, es decir, no es como que le va a pasar a todo el mundo, pero si ocurre, exacto, pero si ocurre, usted debe tener en cuenta ciertas particularidades. Entonces vamos a tener este episodio y esperamos que si usted lo ve, tenga todo el entendimiento al respecto porque va a ir como con el conocimiento de causa, es decir, pues madre, yo estoy en esto inmerso o me puede pasar, entonces tener claro los alcances de la situación para que usted pueda tomar decisiones en asocio con nosotros. Claro, como lo decías, es algo muy técnico. Vamos a manejar ejemplos y un lenguaje. Ya a mí se me salió un hijo de madre, así que... Bueno, lo más sencillo posible, porque vamos a hablar de las objeciones y controversias, tanto en la negociación como en la liquidación, que también son susceptibles. Más escasas aún. Más escasas aún. Pero como las brujas. Yo no las he visto, pero de que las hay, las hay. Listo. Entonces, primero definir, ¿cierto? Sí. ¿Qué es una objeción? Para llegar a responder a eso, básicamente tenemos que estar ubicados en modo, tiempo y lugar. Sí. Estamos dentro del proceso de insolvencia. Estamos intentando un acuerdo general en principio, estamos conciliando ante el centro de conciliación, primera fase podría decirse del proceso. Estando ahí, esa primera fase se divide en etapas, ¿cierto? La primera etapa es verificar que usted cumple con los requisitos. Ya hubo un estudio previo para que le admitieran el proceso, pero ahí se abre una pequeña etapa a los acreedores para que ellos también, como contraparte, permítame entre comillas. Sí. Sí, porque ellos también están defendiendo pues exacto, unos intereses, exacto, total. Entonces, ellos puedan decir, vea, yo presento una controversia porque, por ejemplo, usted está presentándose aquí con una naturaleza de persona natural, cuando usted es una persona natural comerciante. Entonces, eso implica unos requisitos que usted no me está cumpliendo. Yo presento ahí una controversia. Las controversias en ese momento se puede definir como disputas o situaciones, problemas frente a admisiones o frente a la forma del trámite. Sí. Eso es una domicilio. Controversia. Usted me está radicando y me están convocando en la ciudad de Medellín, pero venga acá usted de Abejorral. Listo, que en Abejorral no hay un centro de conciliación. Busque el circuito como lo dice la norma, porque la norma me dice radique donde está su domicilio. Claro, entonces ahí le tocaría acudir a la ceja, no venirse pues de lleno acá a Medellín. Entonces, todo ese tipo de situaciones da lugar a controversias. Cuando esas controversias no son conciliables, no son susceptibles de arreglo entre las partes, eso se manda a un juez, para que ese juez diga de plano quién tiene la razón y baje otra vez el proceso a la negociación y sigan si es que se logra subsanar, o la rechacen o ya el juez ordenará qué procede en ese episodio. Eso es una controversia, que es una objeción. Para definirlo también hay que seguirnos contextualizando. Pasamos ese primer filtro de aceptación del trámite, de que ya se le dio traslado a los acreedores no dijeron nada o dijeron y ya resolvió el juez. Viene una segunda etapa, la relación definitiva a creencia. ¿Qué se hace ahí, doctor? Listo. Vamos a ir acreedor por acreedor y vamos a analizar cuánto está relacionado por capital, cuánto por intereses, cuánto por otros gastos asociados al trámite. Y nos vamos a poner de acuerdo entre acreedores y deudor acerca de esos valores. 1. Acerca de los valores, es decir, acerca de la cuantía, acerca de la naturaleza de esas obligaciones y acerca de la existencia de las mismas, porque es que yo también eso lo puedo poner en duda. Acá se pueden llevar las cosas a misa, claro que sí. Sí, hay esas desavenencias entre, o en cualquiera de las tres, naturaleza, existencia o cuantía de la obligación, el
acreedor o los acreedores que lo pongan en duda, en principio pueden decir, relacióneme más información al respecto y pueden llegar a un convencimiento. No es como que enseguida no les creo absolutamente nada, vamos donde el juez. No. Si aún aportados esos documentos, esa información, o si no se tiene y no se pueden aportar y continúan esas disputas, esas dudas, entonces lo remitimos ante el juez. Es decir, el operador del centro de insolvencia pierde temporalmente su competencia, se lo mandamos al juzgado para que el juez resuelva al respecto. ¿Cómo va a resolver el juez al respecto? De plano. Es decir, el juez podrá eventualmente requerir por algunos documentos, algo que de pronto quiera aclarar oficiosamente, pero no es que acá se va a formar como si fuera un gran proceso en donde todos declaramos, en donde todos atestiguamos. No. Vamos a tener la oportunidad todas las partes de pronunciarnos al respecto, de aportar documentos, las pruebas que queremos que se hagan valer. Pero no se nos va a conformar allá un gran litigio, sino un procesito dentro del gran proceso que hay que atender con mucho cuidado y lupa, porque en caso tal de que nos prosperen las controversias o que nos prosperen las objeciones, vamos a tener unas consecuencias. Claro. Entonces vamos a aplicarlo según cada una de esas formas de objetar. Empecemos por la existencia. Si un acreedor, pues el deudor relacionó, le debo a B, a C y a D. Sí. Son entidades privadas, bancos. Pero también le debo a E, que es una persona natural. Y a esa persona natural yo pongo que le debo un pagaré de 30 millones de pesos. Le está dando un porcentaje pues, de votación dentro del acuerdo. Las otras entidades o una de esas entidades puede decir, ve, yo desconfío un poco de eso porque algunas personas aquí han hecho fraude con eso. Porque esa persona yo no le veo. ¿Él en qué trabaja? Él es profesor. ¿Tiene para prestarle a usted 20 millones de pesos o no? Sí, algunos tendrán, otros no. Claro, porque, o sea, hay de casos a casos, ¿cierto? Claro, pero si me dices, yo me gano el salario mínimo porque, sin desmeritar pues ningún oficio ni mucho menos. Y con el mínimo a día de hoy. Bueno, sin desmeritar ningún tipo de situación. Un ejemplo tú para que no me digan a mí algo malo. No, por ejemplo, el portero que lo usamos de ejemplo en otro video. El portero puede que se gane un salario mínimo. Allá está el portero viéndonos que, ay, doctora, pero ¿para qué le cuento tanto? Un salario mínimo y resulta que sale el deudor diciendo que el portero me prestó a mí 30 millones de pesos. Venga, yo pongo ahí un poquito en duda esa capacidad de que le prestara eso. Y yo puedo incluso como acreedor requerir, hombre, venga, ¿y usted también qué obligaciones tiene? O sea, usted no le ha dado para pagar sus obligaciones, tiene a los hijos estudiando con créditos educativos y le prestó 30 millones a esta persona. ¿Cómo es eso? Claro. Entonces ahí se pone en duda lo que vendría siendo la existencia de esa obligación. ¿Qué pasa? Y es normal, si es una persona natural, el acreedor se queda con el título, valor, con el pagaré o con la letra de cambio, no la posee el deudor. Que le haya dado una copia, listo, ok, vale, eso es aceptable. Pero eso no es el común denominador, siempre lo tiene el acreedor. Entonces, esos otros acreedores vienen y dicen que lo aporte. Deudor, apórtelo. No, pues yo no tengo la posibilidad. Y esa persona natural está brava porque sí existe la deuda, pero está brava conmigo porque no le he pagado y adicionalmente la metí a un proceso. Entonces tampoco la quiere suministrar. Eso se envía ante el juez. Ya el juez requerirá a esa persona a ver si la presenta o no la presenta. De pronto ante el juzgado ya le dé más seriedad. ¿Nosotros qué hemos hecho? Y en un proceso muy particular en donde la persona tenía 22 acreedores persona natural. Nosotros nos dimos a la tarea de empezar a bombardear a esas personas naturales con correos electrónicos. Correos electrónicos, por favor, hágase cargo de su acreencia, si no va a quedar por fuera, mande, porque ellos decían, la gente tiene en el imaginario que si manda la foto o el escáner del título valor, va a perder como su derecho de cobrarlo, exacto. Entonces, pues hasta cierto punto es como entendible porque es algo que se dice del desconocimiento y la persona dice, hombre, yo en realidad le presté 8 millones de pesos para buscar un abogado que me va a cobrar 3 y que no sé si voy a poder recaudar mis 8 millones o no. Yo no voy a mandar nada. Por si las dudas, mejor evito y no lo mando. Tal cual. Entonces, ahí estamos ante un ejemplo de una objeción por existencia. Exista o no existe, resolverá el juez. Un ejemplo de una objeción por naturaleza. Venga, usted tiene una empleada doméstica, ¿cierto?
le debe unos salarios, unas vacaciones, unas prestaciones, no sé, están conciliadas ante el ministerio o hay algún documento privado, no sé, hay algún documento de soporte y usted la está presentando a la insolvencia. Esa persona trabajaba conmigo, le quedé debiendo esto. Los acreedores dicen, no sé si eso existe o no, menos si lo está soportando de pronto un contrato privado o algo por el estilo, entonces puedo objetarlo. Ya será el juez quien examine si debidamente estaba firmada, si los valores coinciden a esa liquidación laboral que supuestamente se debe, etcétera, etcétera. Entonces la naturaleza de esa obligación. ¿Por qué? Porque al incluirla, esa persona, por ser una creencia laboral, va a una primera clase. Al lado de la DIAN, para que se haga una idea. Exactamente. Y al lado de los créditos por alimentos, o sea, la norma le da una prevalencia, unos privilegios como debe ser. Los va graduando. Sí. El que tiene el pagaré va por acá, el que tiene una creencia laboral, es un derecho va arriba laboral, y el de la hipoteca arriba. va en el medio, para que se hagan como una idea. Exacto. Entonces, el acreedor dice, no, pero es que ese documento a mí no me parece una creencia laboral, me puede parecer cualquier otro quirografario, que son los de quinta, los de la letra de cambio, el cheque, el pagaré, entonces, la factura. Señor juez, por favor, defina usted la naturaleza de obligación para que no quede allá arriba, sino que quede acá abajo conmigo, para que no le paguen primero a él, sino que nos paguen al mismo tiempo. Entonces el juez va a examinar esos documentos y decidirá. Eso es una objeción por naturaleza. Finalmente, por cuantía, esta es la más importante. Si usted está en sede de negociación, ¿cierto? Usted ya tiene la voluntad de pago. Cada peso cuenta. Cada peso cuenta. Sí. Sea porque definitivamente usted le da para un acuerdo general o para un bilateral o lo que sea. Usted en esa etapa de la relación definitiva de creencia, donde está con los acreedores concertando cuánto es lo que finalmente se debe, porque pudo haber variado, porque usted dice que es más y yo digo que es menos, hay una diferencia en la cuantía. Y si yo quiero pagar, no es lo mismo pagarle 20 millones que pagarle 25, y al otro que eran también 20, otros 25, ahí van 10, y eso me va sumando, eso alarga los plazos, eso aumenta la cuota. Entonces venga que aquí cada peso cuenta. Señor juez, yo estoy diciendo que es menos, aquí tengo este soporte documental, ellos mismos me certificaron en tal época de esta deuda. Que sí pasa. Los intereses no me dan para que él haga esto, o él no tiene por qué capitalizarme esto, señor juez defina. Y el acreedor está, no, mis cálculos dan estos, que el señor juez defina. Y ahora cuéntanos de esta situación que es así menos. Llega el proceso hoy al centro de insolvencia y resulta que allí concomitante tenemos una infracción de tránsito que se va a convertir en una multa. Sí, eso también da lugar a una objeción. Fue un caso que nos sucedió en la oficina. Es interesante, pues interesante en el sentido de explicar qué son las objeciones y mire todas las aristas que se pueden presentar frente a una objeción. Pero tranquilos, el proceso al final del día va a ser lo que nosotros ya hemos diseñado para el trámite, solamente que el proceso no es lineal, pueden presentarse unos altos, unos bajos, de objeciones y controversias puede ser uno de los bajos de ellos, hay que saber qué existe, cómo se trata, cómo me comporto frente a esto, qué me exige a mí, pero al final del día vamos a seguir. Porque sí. Por lo menos si estamos peleando por cada peso cuenta, pero la diferencia es 1 millón de pesos y eso me va a alargar el trámite en un juzgado. No, 7 se meses. Concilia. Venga, conciliemos esto. Sí, se acepta a mí. Pagas 1 millón, pero pagas tiempo. O sea, sí. Total. Entonces, ese ejemplo que nos estaban manifestando. La norma que nos dice, desde el momento en que se acepta la insolvencia, quedan vinculadas esas normas. Es un antes y un después con ese documento de aceptación formal. Se aceptó, o por lo menos el documento tenía una fecha, pongámosle el 9 de X mes. El deudor le crean una infracción de tránsito al día siguiente, el día 10 de X mes. Pero finalmente la insolvencia se notificó y se le presentó a todo el mundo. El 11. Fue el 11. Es decir, quedó con la fecha del 9. Como sanduchito. Exactamente. ¿Qué pasó? Entonces, ¿se vincula o no se vincula? El deudor está diciendo, vincúlela porque usted finalmente la fecha es el 11. Que tiene que estar. Es posterior. O sea, el tema acá es, todas las obligaciones tienen que estar en el trámite. ¿Cuáles? Las causadas con anterioridad. Entonces, como todavía no me lo había aperturado, inclúyame esa obligación. Eso sí, la que ya la multa del 12 y lo sucesivo, ya es así, va por cuenta mía. La insolvencia es un antes y un después. Lo que usted se endeuda ahí para adelante, usted tiene que responder por eso. Tal cual. Entonces el acreedor, ¿viene o no viene? Entonces el acreedor, posición contraria a la de nosotros, el documento quedó con la fechita un día antes. No me importa cuándo notificó, quedó con una fechita antes. Y ahí está la controversia. Entonces, ¿existe o no existe? ¿Se vincula o no se vincula? Perdón, la objeción. Ahí se fue para el juzgado para que se definiera. Les vamos a contar por TikTok en qué queda. Bueno, entonces,
Todas estas situaciones son ejemplos de objeciones. ¿Cuál es el trámite que se le da y por qué la relevancia del caso? Finalmente porque va a un juzgado. ¿Qué sucede en ese juzgado, doctora? Listo. El juez, como ya yo se los anticipaba hace un momentico, no se va a desgastar en un gran proceso como ustedes pudieran ver, no sé, imagínense un accidente de tránsito, que eso tiene muchas audiencias, testigos, peritos. El juez no va a hacer eso. La norma lo que le dice es, mire, ya del centro de insolvencia a usted le llegó el expediente. El centro de insolvencia se dio a la tarea de darle 5 días a quien presentó la objeción o controversia y enseguida 5 días más a la parte contraria para que cada uno tuviese su oportunidad procesal y se pronuncie al respecto. En ese momento, las partes tienen que introducir los documentos que consideren necesarios, las pruebas, las alegaciones, todo. El juez recibe su documento en su escritorio ya completo para que básicamente lea, analice y decida. Sin embargo, hay jueces muy juiciosos, muy acuciosos que dicen, hombre, antes de decidir, yo voy a oficiar a tal entidad, que puede ser perfectamente. El juez puede decir, oficio a la DIAN para que me envíe la declaración de renta de esta persona natural. A ver si tenía esa capacidad de Sí, pago. a ver si tenía esa capacidad, exacto, de ser acreedor, pues, en realidad. El juez puede decir, oficio a esta entidad, banco, para que me envíe los extractos, cosa que a uno no se la darían directamente si no es el interesado, pero el juez tiene esa competencia amplia. Listo, entonces, el juez tiene esas atribuciones y yo estoy plenamente de acuerdo con eso porque el funcionario judicial debe tomar la decisión en un grado de certeza. Y si yo con lo que me están entregando acá todavía no me puedo decidir, yo puedo seguir investigándolo. Pero el punto es que finalmente nos va a sacar un auto, no es una sentencia, es un auto, en virtud del cual resuelve esa objeción o controversia. Y ese auto no es susceptible de ningún tipo de recurso. Tal cual. Doctora, que apele, que reponga esa decisión. No. La norma estipula que frente a esa decisión Solo amén. no hay. Tal Amén. cual. Entonces, con esa decisión se devuelve el trámite que se había suspendido, la negociación se habían suspendido, ya no se habían realizado más audiencias porque estábamos esperando la decisión del juzgado. Vuelve el trámite y ya ¿Cuánto puede demorar ante el juez? Esa es una gran pregunta y no lo estipula en un término la norma. Tampoco hay una obligación para hacerlo. ¿De qué dependerá? De la carga del juzgado. Es Hay muy procesos. rápido en Antioquia. Muy rápido. O sea, de verdad que sí, hemos tenido juzgados que en 2, 3, 4 meses ya nos están resolviendo. Claro. Pero de todas Entonces, maneras eso es implica tiempo. una vigilancia del proceso. O sea, significa que en su caso vamos a tener que aperturar un sistema de vigilancia judicial, que no es lo mismo vigilar el proceso en el centro de insolvencia donde estaba que vigilarlo en el juzgado. Claro. Y eso es diario y eso cuesta. Claro, es diario y adicionalmente a eso si requieren hay que atender el requerimiento, Sí, son total. escritos, Y son el requerimiento estrategias. tiene 2 días para, o sea, corra. Y Listo. pues antes de todo eso, los 5 días que nos dan para que nos pronunciemos también es un escrito muy bien sustentado con todas las pruebas necesarias Y del donde caso. vamos a necesitarlo usted, porque usted fue el que estuvo allí en ese negocio jurídico. Y es el que puede conseguir esas Usted es el que pruebas. puede conseguir esos documentos. Nosotros no estuvimos allí, es más, seguro no nos conocíamos en ese momento. Nosotros estamos creyéndole la información que usted nos trae y no tenemos el deber de irlo a verificar. Nosotros no lo llevamos a misa, como usted nos los entrega, nosotros le creemos. Pero en ese momento en donde algo se ponga en duda, nosotros ya se lo hemos anunciado desde la asesoría. Ojo pues que aquí tiene unas obligaciones con personas naturales. En caso tal de que eso se ponga en duda ya, usted vaya recopilando la información. Puede que se necesite, puede que no. Si se llega a necesitar, eso es enseguida, porque no hay mucho tiempo. Claro, De hecho, entonces, esta semana tenemos que descorrer el sí, traslado en sí, una. totalmente. Bueno, pero entonces al final de cuentas se termina convirtiendo en una carga adicional que uno dice al deudor, mire, puede que esto suceda, pero no está contemplado como en esa línea normal del proceso. Y que suceda no es anormal ni nos vamos a angustiar, hay que surtir No. el trámite. Pero sí, puede que Este es se... el derecho, esto es el derecho, hay que hacerlo. Sí, pero entonces, como te decía, hay unos costos, esos costos puede que genere algún cobro adicional. Eso dependerá de la forma en que se haya pactado con nuestra oficina o con el abogado que lo represente. El costo también del tiempo va a ser indeterminado. Ya sabemos que si pasaste por ese centro de conciliación es con la voluntad de pago y esa voluntad de pago la proyectamos a que fuera a 60 días como lo hizo la norma o 30 más prorrogables, pero eso se va a suspender y entonces meta todo el tiempo que demora en el juzgado. Luego vuelva y reanude ese término.
Por eso es, digamos, importante que eso se converse. No, si usted entra a las publicidades y los abogados que ofrecen esto, seguramente no le han dicho absolutamente nada. Pero viene siendo como muy frecuente también con las entidades públicas. Perdón, entidades privadas, bancos. Porque desafortunadamente hubo en algún momento que se estaban usando personas naturales para cometer fraude. Entonces tienen ya unas políticas muy firmes al respecto de si hay persona natural, póngalo en duda. ¿Qué pasa también? Vea, si usted tiene la intención de conseguir un acuerdo y sabe que ese acreedor tiene un alto porcentaje de votos para la propuesta que usted está exponiendo, no se ponga a pelear con él de frente. Y eso va en las habilidades del abogado, ¿cierto? Porque se está entendiendo pues entre abogados. Igual estamos representando unos intereses que no son los de ese abogado ni son nuestros particulares, pero también eso influye en la negociación. Si se puede conciliar ahí, para que lo vamos a llevar al juzgado. Si tenemos la forma de conseguir una prueba, vea, doctor, se la pongo de presente, lo que usted necesite y requiera, con todo el gusto, porque nosotros no queremos que eso se vaya a una objeción, no por nada malo, sino porque eso es más tiempo para usted, para nosotros, y el deudor tiene toda la voluntad de pago. Entonces ese tipo de objeciones tiene todas estas aristas y hay que saberlas sortear. Sí, parte de ser un abogado académico y juicioso es saber qué peleas dar. No todas las peleas son buenas pelearlas. Entonces, aquí está como la importancia de uno tener muy clara como la teoría del caso y de saber desde el desayuno cómo va a ser el almuerzo, como para que uno se pueda ubicar y decir, hombre, pero es que yo en última necesito el voto favorable de esta entidad y lo que me está diciendo que le reconozca además son 3 millones de pesos y ya eso no me va a hacer pues la diferencia. Y otro aspecto muy importante y es, usted también tiene que sacar la siguiente cuenta. El trámite de una objeción y una controversia le va a costar en materia de honorarios de la firma. Entonces, si usted, para ahorrarse, pagar 3 millones de pesos, le va a tener que pagar a la firma 2 salarios mínimos, eso no es negocio. O 3 o 4, dependiendo pues. De la complejidad. Exactamente, ahora porque acaba pues de decir los 3 millones de pesos. ¿Cómo puede ser un salario? O sea, sí, o sea, eso, exacto. O sea, hay controversias que uno dice, no, pues, ay, no. En realidad es el abogado aquí que estamos con ganas de molestar o tiene desconocimiento. Sí, pues, o uno no sabe también cómo funciona internamente algunas cosas. En cuanto a seguros de pronto. Exacto. O también en cuanto yo soy la abogada de esta entidad y como yo tuve que cursar otra actuación, que fue la objeción, la controversia por fuera de la línea normal del proceso, entonces esto se puede facturar adicional. Eso, uno no tiene el alcance, sabe que uno pues qué ocurre, pero uno no sabe si en el caso es lo que está ocurriendo, uno solamente sabe que tiene una objeción, una controversia por tramitar y que al cliente esa objeción o controversia le va a costar. ¿Listo? Entonces allí es donde el cliente tiene que decir, bueno, listo, me están alegando tanto, pero para defenderme esto costaría tanto, ¿vale o no vale? Si está del lado de nosotros, evitarlo, porque hay situaciones que son inevitables, en donde sí o sí o sí, ya la parte tiene como que el reglamento interno de la entidad que dice, sí o sí se van en objeción, en controversia. Cuando hay esto, haga lo que haga, tiene que adelantarlo y nosotros tenemos que defendernos. Entonces eso al cliente pues le va a costar una inversión adicional a lo que ya está contemplado como el valor inicial de honorarios. Eso sí estamos en negociación, porque puede que se presente alguna discusión sobre un valor en sede de liquidación, sea porque pasamos del fracaso de la negociación o porque fue a través de una liquidación directa. En todo caso, estamos ante el juzgado. Entonces, por lo menos, si ya venimos de una negociación, quedó lo que concertamos en la negociación. No puedes luego decirle al juzgado, señor juez, actualíceme la creencia. El juzgado puede que te rechace de plano, como puede que le dé traslado a los otros acreedores. Y hay que estar muy pendiente porque eso es muy común. Sí, le dé traslado a los otros acreedores para que se pronuncien si lo aceptan o no. Y ahí nosotros tenemos que defenderlo, pero ahí eso no se generará un costo adicional. Y eso tampoco va a surtir un atraso de suba al proceso y suspenda acá. Acá solamente se genera ese tema adicional cuando se crea el procesito dentro del proceso. Pero cuando es algo ya dentro del proceso madre, como es una actuación más. O sea, no hay un despliegue adicional, es algo natural del proceso y se da en los casos en donde se acude a esa liquidación patrimonial directa o, como lo explicaba Fernando, por el fracaso de la negociación y ahí se está presentando pues como cualquier situación. Así es, doctora. Entonces yo creo que con esto hemos abarcado la intención. Hemos cumplido. Hemos cumplido. De decirlo, espero que lo entiendan lo más simple posible y aportar algo, digamos, al gremio o a la comunidad académica incluso,
porque viene presentándose con cada vez más frecuencia. Como lo decía, por fraudes y demás que se ha venido presentando, las entidades privadas están aumentando, digamos, La desconfianza. la desconfianza y adelantando este tipo de objeciones o controversias y están en todo su derecho. Entonces es importante que sepan cómo funciona, qué implicaciones puede traer, qué atrasos puede traer, qué costos puede traer. En Santis Abogados estamos capacitados para defenderlo a usted frente a estas situaciones. Y cualquiera que se presente. Uno acá trata como de abarcar y explicarle y decirles como y esto, como para que estén más tranquilos, menos ansiosos, pero en realidad los procesos son un mar infinito de situaciones. Lo más importante es que usted tenga la certeza de que no importa qué situación se le presente, está de la mano de una firma que lo va a saber representar y llevar a buen puerto. Porque en últimas, si esas obligaciones terminan excluidas del trámite, si esa obligación termina dentro del trámite pero con un valor mayor o lo que quiera que eso represente, usted mantiene con vida su trámite. Aquí lo delicado es cuando se introduce información que no es cierta al proceso, esto se decanta, se descubre y usted va a sufrir la consecuencia de que no se va a beneficiar de que lo exoneren de las obligaciones o que no se va a beneficiar de un acuerdo general o bilateral o que le den por terminado el trámite anticipadamente. No. Nosotros, si usted de esos casos, tenemos una lupa muy grande que casi que excluye esas situaciones porque ya eso es un tema de responsabilidad. Y como ya lo he dicho antes, la tarjeta profesional de uno no vale lo que vale sacar adelante un proceso que tenga contubernios por ahí. Entonces, en tratándose de procesos de buena fe, lo mejor que ante una controversia u objeción es que se presente y se resuelva y usted siga con su trámite. Es mejor que le saquen una obligación, después de mira qué se hace con eso, es mejor que le dejen la obligación pero que le vale más a que tenga una consecuencia fatal en su trámite. Así es, doctora. Como usted lo decía, la firma que lo acompaña, la firma en la que estamos, Santis Abogados, tiene mucha experiencia en este tipo de situaciones. Se ha presentado con varios deudores que representamos. No siempre se presenta, tampoco es algo que pase en 7 de cada 10 procesos. No son esas las estadísticas tampoco. No, tampoco. Pero tenga la certeza de que vamos a hacer esa defensa que usted dice, convencido, con academia, con experiencia y siempre dependiendo de los intereses de esa persona que nos ha encargado la solución de esa situación crítica. Tal cual. Muchas gracias, Fernando, por este espacio. Para nosotros es un gusto poder llegar a sus hogares, a sus trabajos, a sus espacios sagrados en donde nos escuchen. Es un gusto que nos entiendan, nos atiendan, nos pregunten. Y que se animen a agendar la asesoría con nosotros. Espero que tengan más dudas que claridades, porque entre más dudas tenga, significa que más concentrados estaban escuchando y que nos vamos a ver en la asesoría para aclarar las dudas que queden de acá. Muchas gracias, doctora, por toda su Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a toda nuestra comunidad a quien tanto nos debemos y esperamos seguir aquí para hacer academia en materia de insolvencia. Muchas gracias.